canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta del diario El Universo da cuenta de una cifra importante para entender lo que vendrá a continuación en los meses siguientes. 13.450.000 ecuatorianos y ecuatorianas volverán a las urnas dentro de 6 meses. Hoy es el último día para que los partidos y movimientos políticos cumplan con el proceso de las primarias. El 21 de este mes, es decir, de agosto, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a las elecciones. Y a propósito de esto, efectivamente, el día de hoy habrá harto movimiento, mucho movimiento en los partidos y movimientos sociales y políticos, porque las candidaturas tienen que resolverse hoy en las instancias internas de cada partido, en las llamadas primarias, que en algunos casos parecería que son más que primarias reservadas. Nadie conoce cómo se pronuncian, cómo actúan, aparecen los candidatos de un día para otro. Hay partidos incluso en los que le proponen unos candidatos y la dirigencia les dice que son otros. Es decir, todo un conjunto de movimientos, de falacias también en algunos casos sobre quiénes son candidatos. Y lo otro, para cerrar, la búsqueda de un partido no les importa si el candidato es de derecha extrema que firma comunicados de Vox, pero se propone por el Partido Socialista Ecuatoriano, que de socialista parecería que ya no tiene nada. Ahora tiene candidato a la alcaldía de Quito, alguien que firma los manifiestos de Vox, de la extrema derecha de España. Así es. Pasamos al diario El Peruano efectivamente, del Perú. El jefe de Estado propone un gabinete de ancha base, lo comentábamos ayer también en un espacio de entrevistas, que efectivamente con Martín Guerra, un analista político del Perú, mencionaba que efectivamente esos gabinetes que se hablan, que se mencionan como de ancha base, evidentemente son los que le dan sostén político al presidente Pedro Castillo. ¿Qué dice la nota del Peruano? El presidente Pedro Castillo anuncia que hoy toma juramento a los nuevos integrantes del equipo ministerial, rechaza ser parte de una red criminal y asegura que demostrará su inocencia ante la justicia. De hecho, me parece que ya se pronunció, es decir, se acogió el silencio en el caso que se investiga. Y además, lo sorprendente, el Congreso del Perú le negó el permiso para que Pedro Castillo asistiera a la posesión de Gustavo Petro en Bogotá este domingo. Sorprendente, casi todos los medios de comunicación han recogido esta noticia que no se entiende, que el Congreso le impida al presidente viajar en representación de su país a la posesión de un mandatario de un país prácticamente hermano, vecino, cercano, que es Colombia. Ahí tienen. El Mercurio de Chile, que está en el mismo afán de siempre de torpedear cualquier tipo de desarrollo democrático para, por supuesto, el gobierno actual, destaca: errores de los ministros tensan la relación con el Congreso y Gabriel Boric deja en suspenso si será Jackson quien lidere el acuerdo previo al plebiscito. Episodios de titulares de Interior, Sexpress, Segregov y Economía dice que tienen unos errores, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acá una noticia interesante, importante: el primer vuelo con turistas a Rapa Nui en 28 meses. Esta es una zona sur de Chile que por fin tiene visita de turistas después de las difíciles restricciones que impidieron la presencia de turistas en esa zona. Y en la parte inferior, algo que también sigue siendo noticia en todas partes: con potente despliegue militar, China demuestra a Estados Unidos su molestia por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Pero, ojo, lo que no dicen aquí es que Estados Unidos mantiene en el estrecho de Taiwán, tiene sus portaaviones, uno de ellos del Ronald Reagan, por supuesto, está ahí. Y eso no parecería decir absolutamente nada. ¿Qué hace en territorio tan lejano como es el estrecho de Taiwán tantas armas, tantos aviones, portaaviones de Estados Unidos? Pues eso es lo que le molesta. Y los que le siguen la lógica y el relato político de Estados Unidos también se quejan. Y seguimos con el mismo tema. El ABC en su portada: China exhibe su poder y Estados Unidos su firmeza en Taiwán. Su firmeza. Los halcones de su propio partido exigen a Biden aumentar la presión sobre Pekín y se alinean
con los republicanos destacados en las encuestas. Exactamente, por ahí creen que son dueños del mundo y hay que presionar a cualquier país para que se someta a sus políticas. En la parte inferior, la carga de la deuda pública por habitante en España se dispara a un 26% en solo 5 años. Y esto es evidentemente la política que está desarrollando la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Que si hay dificultades, sí, pero no lo tomaremos tan en serio, señores del ABC, cuando informan barbaridades, son parte de las fake news y se hacen eco del linchamiento mediático. Y el diario El Observador de Uruguay lo que plantea aquí efectivamente es que el ministro de Defensa de ese país, el señor García, se reúne hoy con los militares ante la inquietud por una reforma jubilatoria. Esto es lo que dicen las filas castrenses. Existe preocupación ante la posibilidad de que se implementen cambios que afecten a la caja militar. Los militares de América Latina generalmente son prácticamente intocados. Todo se puede tocar, menos los privilegios y algunos beneficios que son exclusivos de los militares. Y el pan caliente, como titular, da cuenta del incremento de los precios en el pan a propósito de las subidas del trigo y los insumos como la harina a propósito de la guerra en Ucrania, que eso ocurre prácticamente en todo el mundo. Pues sí. Y vamos entonces con la portada de Últimas Noticias, insisto, en este viernes 5 de agosto, algo que sí llamó la atención y tiene en este costado. En el costado izquierdo lo voy a ampliar para que se lo lea. En Rusia hay un informe del comandante de Defensa Química y Biológica de Rusia, el general Igor Kirillov, que señala a Claudia Díaz como la responsable directa del hecho, es decir, que se le inoculó cáncer a Hugo Chávez por parte de Estados Unidos. Esto hay que tenerlo muy presente. Era muy extraño, por supuesto, a muchas personas le causó duda del cáncer que mató en la práctica a Hugo Chávez Frías. Pero aquí hay un informe que debería leérselo, debería analizárselo y además considerárselo en el ámbito político con respecto a Estados Unidos y sus formas de actuar. Si eso hicieron con Hugo Chávez, imagínense lo que pueden estar haciendo con otros líderes y lo que pueden estar preparando para otras personas que constituyen una molestia, un estorbo en su política expansionista y dominante en general. Y aquí, en la nota principal, pena máxima a 12 acusados de intento de magnicidio. Aquí está la información. En total fueron condenadas 17 personas involucradas en el ataque con drones explosivos contra la comitiva presidencial ocurrida exactamente hace 4 años. Efectivamente, es el 5 de agosto de hace 4 años, del 2018, ocurrió esto en la Avenida Bolívar de Caracas. Otras 7 personas implicadas, entre ellas Julio Borges, se encuentran en fuga, están fugadas. Aquí está. Juan Requesens, exdiputado de Primera Justicia, fue condenado a 8 años de cárcel. No nos olvidamos de este acontecimiento impresionante, como se intentó. Hicieron lo que dicen que se ha planteado con Hugo Chávez, ¿por qué no lo iban a hacer con Nicolás Maduro? Y ahora hay una periodista que también en Miami dice que si se mató a un líder en Afganistán con un dron, ¿por qué no lo hacen lo mismo con Nicolás Maduro? Así actúan estos señores. Pero ¿qué tal si fuese al revés? Ahí estarían llorando, gritando de la angustia y la desesperación. La jornada de México, más que lo que está en el titular principal, lo que llamó la atención es lo que está en la fotografía interior. Una mina, se quedaron atrapados y dicen, temen que haya más de 10 mineros atrapados. Están en estos momentos, están actuando de emergencia con todos los aparatos, con todas las herramientas y con toda la tecnología posible para sacar a los mineros atrapados ahí. La información que se ve en la parte inferior, aunque no se lee adecuadamente, dice el gobernador Miguel Ángel, no se lee adecuadamente, se señala que se mantendrá la prioridad absoluta para rescatar a los mineros atrapados ahí. En el titular principal, obviamente, ganancias récord de la banca en el primer semestre. Se embolsó 111,000 millones de pesos, reporta esta entidad. Los banqueros no pierden ni en crisis ni en épocas de bonanza, por el contrario, duplican, triplican, cuadruplican sus ganancias. Y el diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, informa que comenzó la vacunación de refuerzo anti-COVID-19
para los niños de 2 a 11 años. El objetivo de la nueva campaña es alcanzar a toda la población de estas edades antes del inicio del próximo curso escolar, que si no me equivoco empieza el primer lunes de septiembre en la isla caribeña. Pasamos a los portales informativos y esta fotografía es muy interesante, muy importante, porque da cuenta de un acontecimiento político ocurrido el día de ayer. Gustavo Petro asiste a la posesión simbólica ancestral en Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. El equipo de trabajo de Petro explicó que la ceremonia Arhuaca estuvo a cargo de los mamos, los sabios y guías espirituales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, por donde incluso transitó en algunas ocasiones, lo mismo lo confesó el propio Gustavo Petro cuando militaba en el movimiento M19 y también cuando fue candidato a senador y después, claro, ejerció el cargo de senador. Es un importante evento político que cambia la lógica tradicional de estos hechos de trascendental importancia como son la posesión de un nuevo mandatario. Y lo que sorprende a muchos es igual que poblaciones indígenas con sus ropajes, con sus vestimentas, con sus símbolos, se exhiban desde Colombia. Parecería que esas comunidades no existían en Colombia porque están invisibilizadas, por supuesto. No existen para la prensa ni para los medios en general, pero ahí están, con sus símbolos, con sus trajes y también, por supuesto, con sus rituales. Y en el costado derecho, más información, la más interesante del costado derecho, porque la de las otras ya hemos hablado. El brasileño André Janones retira la candidatura a la presidencia para apoyar a Lula da Silva. Pasamos a los portales informativos. Aquí China anuncia contramedidas debido a la visita de Pelosi, lo destaca RT, por supuesto en información de primera mano y a propósito de últimas noticias que hay en este portal informativo que vale la pena tenerlo presente todos los días para tener otras informaciones, otros relatos de la realidad. Imagínense esto que dice ahora Zelensky. Amnistía Internacional, que se supone que es de derecha, que solamente se preocupa de los gobiernos de izquierda, le dice Zelensky. Zelensky equipara a Amnistía Internacional con terroristas por denunciar que los militares ucranianos ponen en peligro a los civiles. Ahí es, esa es la naturaleza de los señores Zelensky y sus padrinos Biden y demás. Lo que ya mencionamos, Castillo juramenta a su equipo, a su quinto gabinete en un año y el Congreso le niega viajar a la asunción de Gustavo Petro en Colombia. Pues ahí está. Y abajo, algo que no estaba ni siquiera en la jornada. Andrés Manuel López Obrador ordena abrir los archivos de la Marina por los crímenes de Estado durante la Guerra Sucia. Ojalá toda esa información quede expuesta, transparente, para entender todo el tipo de violencia y el modo en que la violencia se ejecutó en Colombia a propósito de la Guerra Sucia, que supuestamente iba contra el narcotráfico, pero en realidad pasó a otro escenario. Vamos cerrando con France 24. Estados Unidos declara la viruela del mono como emergencia sanitaria. La Unión Europea aprueba una vacuna contra la viruela del mono tras ser declarada emergencia sanitaria mundial. Y Brasil y España reportan primera muerte por viruela del mono en sus territorios. Y esta portada del portal de Hispan TV da cuenta del pensamiento, de lo que afirma Noam Chomsky, un importante intelectual estadounidense, quien avisa del serio declive de Estados Unidos dado los golpes internos. Aquí esto se lo debería leer, pues él es uno de los que mejor leen la realidad estadounidense, de los que ha explicado en gran medida la condición hegemónica imperial de Estados Unidos y por supuesto todas las complejidades de esa condición para su propio país. Y cerremos con la agencia EFE. Kishida, es decir, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, recibió este viernes a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, junto a la que reafirmó la estrecha cooperación de sus países y recriminó a China por los misiles caídos recientemente en aguas económicas exclusivas japonesas, pero de la presidencia estadounidense nada. Ahora bien, acá hay dos o tres noticias que sí valen la pena tenerlas muy presentes. Una es esta: la presión de Estados Unidos a Colombia ayudó a los crímenes como los falsos positivos. Eso dice la Comisión de la Verdad, incluso está planteado un debate alrededor de esto, porque efectivamente la presión para que resuelvan el conflicto social, político y militar en Colombia llevó a que Uribe y sus acólitos
declararan que existían bajas considerables de la guerrilla, y en realidad fueron 6.200 falsos positivos, ciudadanos, civiles, que fueron asesinados y fueron presentados como guerrilleros. Esto es grave, muy grave. Y por supuesto lo que está en información acá, a propósito de Colombia también, Iván Duque, una presidencia turbulenta en tiempos de cambio en Colombia. Ahora ha sido una presidencia turbulenta. Durante los últimos 4 años, ¿cuándo vimos un titular de esta naturaleza en la agencia EFE? ¿Cuándo vimos que le calificaran al señor de Iván Duque de presidente turbulento en estos momentos? En esos momentos, jamás. Pero bueno, ya que pasó, ahora sí ha sido turbulenta la presidencia de Iván Duque. Cerramos ahí. Vamos a una pausa y ya volvemos.